En este espacio informativo y en la mayor parte de los noticieros de todo el país se habla todos los días pues de la violencia que está girando en torno al proceso electoral que estamos viviendo en este 2024 y vamos sumando los muertos, pero ha llegado a tales niveles que hoy los medios de comunicación internacionales, entre ellos ayer, ni más ni menos El País, publicaban la preocupación que existe en el resto del mundo por lo que se está viviendo en el proceso electoral de México, que aún no comienza oficialmente y ya viene teñido de sangre, dice El País. Al menos 33 personas del mundo de la política, una gran parte de ellos aspirantes a algún cargo en los comicios del próximo 2 de junio, han sido asesinados en los 2 primeros meses de este 2024. Las estadísticas, dice El País, han empezado a prender las alertas por el temor de que las elecciones de este año se conviertan en las más violentas de la historia del país. Esto es lo que publicó el día de ayer el diario de circulación internacional El País, y coincide con lo que varios medios norteamericanos también han publicado, una preocupación creciente en el resto del mundo por la falta de seguridad en un proceso electoral que está en curso en México. Y si desde el exterior están preocupados, pues desde México lo estamos mucho más. Y por eso le agradezco mucho al senador Emilio Álvarez y Casa que nos permita platicar con él en esta mañana. Muy buenos días, senador. Erika, muy buenos días, un fuerte abrazo hasta San Luis, acá de la Chilanga Banda, buen día. Senador, ¿qué está pasando en este país? ¿Por qué se ha incrementado de tal manera la violencia en medio de un proceso electoral cuyas campañas formalmente todavía no han comenzado? Es decir, y hago la distinción de formalmente porque tuvimos pre-campañas, luego precampañas, luego intercampañas, pero que les han permitido estar en las redes sociales y en apariciones de cualquier forma, sin importar lo que diga la normatividad electoral, y ahora vamos a entrar en el tiempo de campañas. ¿A qué nos estamos enfrentando en México que vamos sumando los muertos en medio de este proceso electoral? Vamos a la mayor competencia o disputa del poder en nuestra historia. Va a haber más de 20,000 cargos de elección popular en disputa. La gran mayoría de ellos, más de 19,000, son del orden municipal. En 31 de los 32 estados va a haber disputas de municipios. Además de la presidencia del Congreso de la Unión, de 9 gobernaturas, o 8 y la jefatura de gobierno. ¿Eso qué significa? Que hay un reacomodo estructural de las estructuras de poder del país, las formales y las no formales. Ya sabemos, porque no es un fenómeno nuevo, muy tristemente, el fenómeno de la violencia política en México. Las elecciones del 21 fueron probablemente las más violentas de nuestra historia. Sí. Ya sabíamos, Erika, que este escenario era probable y la pregunta es ¿por qué no se ha hecho lo suficiente para evitarlo? Como bien se dice, ya se prendió las alertas, las alarmas a nivel internacional. Ayer en el INE se discutió el tema, ya el tribunal había advertido del tema, ayer en el Senado de la República discutimos el tema y me parece que entonces los 3 órdenes de gobierno tienen que asumir con mucha responsabilidad el tema de la seguridad de candidatos y de aspirantes. No se había, Erika, no se había abierto la convocatoria de algunos partidos para postularse a cargos y ya había gente que había recibido amenazas de que no lo hiciera, so pena que tendría consecuencias. Ni te inscribas. Uy. Hemos sabido historias de distintos partidos que refirieron, hay gente que antes de la convocatoria ya estaba amenazada. Y el último tiempo, los últimos días, lo que pasó en Marabatío, Michoacán, fue pues ya el exceso, ¿no? En un día, menos de un día, mataron a 2 candidatos. Así es. Y eso es muy grave, es muy, muy grave, Erika. ¿Qué es lo que está propiciando este ambiente de violencia? ¿Tiene que ver con la presencia del crimen organizado? ¿Tiene que ver con la polarización que hoy se vive socialmente? Y te pregunto esta última parte con mucho cuidado porque además pues parecería que es una polarización alimentada desde el jefe del Ejecutivo. Sí, es alimentada desde el jefe del Ejecutivo. A mí me parece que el fin de semana pasada dimos un paso como país en una dirección, voy a decirlo en estos términos, fea y peligrosa. Que el presidente haya violado la ley y expuesto los datos de la jefa de oficina New York Times no legitima ni justifica que otras personas lo hagan. Es un delito, es un dato personal. Y el fin de semana vimos cómo se expuso en medios, sobre todo en redes sociales, los teléfonos de candidatos o de integrantes de partidos políticos. Y la respuesta fue la que le daba el presidente a la corresponsal de New York Times: cambia tu número. Pero eso fue seguido de amenazas, de insultos, de ofensas
como si hubiéramos brincado en la polarización, pero ya en acciones de violencia física, verbal, y eso me parece muy peligroso. Yo sí quiero llamar al auditorio a no caigamos en esos espirales, porque cuando las personas se dicen, luego se hacen. No podemos caminar en esa espiral de violencia. Es muy grave lo que pasó el fin de semana, no lo podemos normalizar. Por supuesto que no me gustó lo que hizo el presidente, me parece un delito, me parece indebido, pero eso no legitima que otra gente lo haga. Tú hablabas de este retroceso, de pronto me da la impresión que nos estamos yendo a una forma de hacer política pueril, ¿no? Tú Muy publicas pueril. mi teléfono, yo publico el Pues tuyo. yo publico el tuyo y de tu hijo y de Sí, tu claro. compañero y de tu candidata y reájate los insultos, no está bien. La otra parte de la violencia esencialmente sí está vinculada al crimen organizado, al narco, a las amenazas, a la disputa del poder, al control territorial y a los reacomodos, porque como los gobiernos ya se van, entonces viene la disputa de ahora con quién me pongo de acuerdo. Y hemos tenido informes en los últimos años de una presencia que se ha extendido del crimen organizado en el control territorial de los municipios del país. Hemos tenido información, sobre todo en el 21, de la presencia del narco en la urna. Hubo discusiones muy de ese orden en lugares como Michoacán, donde el Tribunal Electoral anuló 4 municipios porque el narco llegó, se llevó las boletas y luego nada más pidió que las contaran. Sabemos de historias en Guerrero, sabemos de historias en lo que pasó en Sinaloa, en Sonora. Mismo San Luis fue un espacio de mucha controversia por la presencia de grupos armados durante las elecciones. Senador. Por eso es tan importante que se ponga, la autoridad intervenga. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Ahora, justo en esta parte, ¿cuál tendría que ser la respuesta, senador? Porque, a ver, desde hoy, tú ya lo decías, sabemos de territorios en donde no se van a presentar candidatos, no se van a inscribir porque tienen miedo, porque ya hubo una actuación, una intervención por parte del crimen organizado. Algunos otros en donde ya se presume que quienes están levantando la mano están siendo impulsados o patrocinados por estos grupos criminales. ¿Qué tendría que hacerse en estos momentos para evitar que la elección se nos vaya de las manos? El INE tiene un mapa, por así decirlo, de riesgo. Eso lo hace cada elección. El INE sabe en qué lugares, en qué distritos se están dándose estos fenómenos. Ese mapa de riesgo tiene que tener un correlato de acción de la justicia. Si las amenazas se cumplen, entonces la pedagogía del crimen es muy efectiva, porque lo que acaba haciendo es inhibiendo a candidatos y genera una competencia desigual. Pero sobre todo lo que acaba haciendo es que el narco se mete no solo a la urna, sino a los gobiernos. Por eso es tan importante la actuación de la autoridad. A mí sí me gustaría una Guardia Nacional mucho más proactiva. Para eso la hicimos. A mí le dimos permiso al Ejército y a la Fuerza Aérea, o le dio el Congreso, yo me opuse, pero se le dio para que hiciera labores de seguridad pública. A mí me gustaría que por lo pronto cualquier amenaza se investigara y castigara. Claro. Segundo, sí creo que es muy importante, y aquí la Secretaría de Gobernación tendría que estar actuando en atención a lo que la autoridad electoral le pida. Tenemos que garantizar la seguridad de candidatos y candidatas, porque luego viene la protección de la urna, Erika. Claro. Ahora, senador, hablaban del caso Michoacán. Hace poco fue el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, con el gobernador Ramírez Bedoya y hablaban precisamente, incluso decía el gobernador michoacano, no, ya, si quieren vamos a proteger a todos aquellos, pero no se anden juntando con los malos, decía el gobernador. Pues no, a ver, que ya se apure, porque van 2 en un ataque de diferencia entre 6 horas para cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Marabatío. Y otra cosa, la alianza pide que Morena le entre a discutir en el legislativo estos temas de seguridad, porque pareciera que en el legislativo esos temas no existen. No hay que dejar registro de la discusión de los temas de inseguridad en el legislativo, senador. Es una cosa muy contradictoria, porque la realidad nos aplasta, ¿no? Uno no puede tapar el sol con un dedo. Y lo de Marabatío es solo un ejemplo. En Michoacán ha habido otros ejemplos. Estamos en una dinámica donde lo que va el 24, cada 4 días se está asesinando a un aspirante o a una persona política. Es avasalladora. Entonces, no por no hablar de los problemas no existen. No por no enfrentar los problemas no existen.
Infelizmente en el legislativo la mayoría de Morena y sus aliados no han querido discutir el tema y sí toca discutirlo, pero no solo discutirlo, toca ver cómo hacemos, por ejemplo, comisiones que puedan acompañar a la fuerza, a la autoridad electoral, en el ánimo de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad. Si sabemos que hay problemas y hay amenazas, pues ahí es donde tiene que estar la capacidad del Estado mexicano. Yo soy un convencido que el Estado mexicano es mucho más fuerte que el crimen, pero si el Estado y sus instituciones no actúan, pues el crimen toma control. Y por eso es tan importante que las amenazas se investiguen y que los delitos se castiguen, porque si no, el aprendizaje del hecho es que la amenaza es efectiva y eso inhibe y no podemos aceptar eso como país. No podemos aceptar que sea la urna amenazada por el narco, por el crimen. No podemos, porque eso nos lleva a la barbarie. Senador, ¿llegaremos al punto de la anulación de elecciones? Yo espero que no, yo creo que no. Afortunadamente creo que podemos tener vacunas, pero sí es muy importante que, por ejemplo, el uso de armas exclusivas del ejército, que son las armas de alto poder, delincuencia organizada, narcotráfico, son todos delitos federales. En coordinación con los gobiernos estatales, porque no se trata de estar pasando pelotitas, sino se trata de proteger a la gente, pues pueden actuar. Yo insisto, el INE tiene mapas de riesgo desde hace muchos años. Pues que nos diga el INE, o no lo publique, pues es una información confidencial que tiene que tratarse con cuidado. A las autoridades de seguridad, déjenme decirlo así, yo quiero fuerzas de seguridad que derroten el crimen, no quiero fuerzas de seguridad que estén arreglando carreteras. Uy. Pero mira, nos llama la atención, senador, porque acá en San Luis Potosí les hemos preguntado tanto al INE como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Gobierno del Estado cuáles son los focos rojos que tienen encendidos para el proceso electoral. Porque cuando le preguntamos a la Secretaría de Seguridad, sí nos dice, en la zona huasteca tengo por lo menos 5 focos rojos encendidos. Pero en el tema electoral nos dicen que ninguno. ¿No tendría que ir en congruencia donde has detectado la actuación del crimen? Pues dar por hecho que va a haber un interés en el proceso. Por supuesto que hay un correlato, o sea, si hay una condición de riesgo, porque hay robos, porque hay secuestros, porque hay homicidios, pues claro que esa población está en riesgo. No solo se trata de proteger a candidatos que sí en este momento tienen un protagonismo muy significativo, pero sí se trata de ir generando la protección de la urna y la gente. O sea, lo que queremos es que la gente salga a votar y que vote mucho, porque queremos gobiernos legítimos, queremos que la gente ejerza su derecho, queremos que haya decisión ciudadana. Eso nos conviene a todos, gane quien gane. Cada quien tendrá sus opciones, pero lo que necesitamos es que la gente salga a votar, y la mejor manera de salir a votar es generando condiciones de seguridad. Sin duda. Senador Emilio Álvarez y Casa, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Soy el agradecido. Les mando un abrazo acá desde la Ciudad de México. Que tengan muy buena semana. Cuídense. Igualmente, mucho, muy buenos días. El senador Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox, tu voz se escucha. Se escucha.